es la única garantía de vida. Quise empezar la reflexión en esta mañana con estas dos frases, justamente. Cuando hemos venido hablando acerca de las verdades, de las mentiras acerca de la sanidad. Llevamos 8 de la serie de 10 sermones. El próximo domingo y el siguiente domingo estaríamos terminando esta serie de sermones. Pero quise hacer, y el Señor puso en mi corazón, hacer un sermón de transición. Esta mañana no tendremos presentación de PowerPoint, así que voy a pedir que usted por favor abra su Biblia, mantenga su Biblia abierta. Vamos a subrayar varios de las palabras claves que están en el pasaje y que nos ayudarán a entender lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Dicho de otras maneras, lo que hemos dicho hasta este momento es que hay muchas cosas que se nos han enseñado en relación a la sanidad y que no de mala intención de pronto no han sido del todo ciertas. Muchos de los elementos que se nos han dado en estos 8 sermones tienen que ver con el hecho de que cada uno debemos de tomar decisión por sanar. De que de una u otra manera el Señor está dispuesto a sanarnos. La sanidad es un regalo de Dios, la sanidad es una bendición de Dios, pero que en mí está la decisión de coger y tomar esa sanidad. Sin embargo, aunque podamos tomar las mejores decisiones, aunque podamos aplicar todas las terapias y todas las herramientas de psicología, sociología y de positivismo, en esta mañana queremos otra vez afirmar el fundamento sobre el cual nuestra fe descansa y sobre el cual nuestra sanidad siempre va a ser una garantía. Gracias a Dios por la psicología, gracias a Dios por la sociología, gracias a Dios por todas esas herramientas que nos ayudan, pero definitivamente la sanidad absoluta se encuentra solamente en una relación cercana y personal con la bendita persona de Jesucristo. Es Cristo la única garantía de sanidad integral y total. Es Cristo la única garantía total. El pasaje que nos ocupa en esta mañana es bien interesante y uno podría decir ¿qué tiene que decirnos este pasaje en relación a lo que es la sanidad mental, emocional e integral, espiritual. Quisiera por un momentico rápidamente que ya que hemos leído el pasaje parafrasearlo. Es una linda historia. La historia sucede después de que ha pasado un día agotador. Después del gran sermón de la montaña, mucha gente había escuchado a Jesús. Los discípulos habían estado trabajando durante todo el día, atendiendo a la gente, ministrando a la gente. El Señor estaba predicando durante todo el día. Y si usted lee los capítulos 4 en adelante, Él viene hablando de una serie de parábolas, comunicando el evangelio a la gente. Y dice el texto bíblico que al llegar la noche, ellos cansados de un día de trabajo común y corriente, al llegar la noche, ellos quisieron buscar un lugar de descanso, un lugar donde pudieran estar un poco más tranquilos. Y Jesús les plantea: pasemos al otro lado del río, pasemos al otro lado del mar. Entonces dice la narración bíblica que se embarcaron y junto con la barca donde iba Jesús, donde iban los discípulos, iban otras barcas. Iban en medio del lago cuando de repente la narración bíblica dice que se desató una gran tempestad, una gran tormenta. Era tan terrible y terrible la tormenta que ya sentían que se iban a hundir. Lo interesante de la narración es que en medio de esa tormenta, Jesús parece ser que a él no le afectaba la tormenta. Y el texto bíblico dice que él se fue a dormir en uno de los lugares particulares del barco. Estaba durmiendo. Los discípulos, angustiados, buscando dónde estaba Jesús, fueron y lo encontraron en la popa, lo movieron, lo despertaron, le dijeron: Señor, mire, hay una tormenta terrible, nos vamos a morir todos aquí, nos vamos a ahogar. Dice que despertándolo, él se levantó y le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la narración bíblica que al instante hizo una gran paz, una gran
bonanza? Jesús, siendo el Señor de señores y que nada lo asusta ni lo amedrenta, le dice a sus discípulos: ¿ustedes por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está eso que acaban de escuchar durante todo el día, donde les he hablado de las verdades del reino? Oh, gente de poca fe. Eso es lo que nos dice la narración bíblica. Sin embargo, permítame, porque la narración bíblica nos permite acercarnos, haciendo un estudio un poquitito más exhaustivo, utilizando algunas palabras claves. El pasaje nos ilustra que a muchos de nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo que los discípulos. Yo quiero que por un momentito vaya al versículo número 35. El versículo número 35 dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y quiero que por un momento, por favor, subraye la palabra aquel día, cuando pasó la noche. Me gusta como el evangelista, y particularmente Marcos, porque este mismo pasaje usted lo encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, y da otros elementos. Pero Marcos particularmente empieza la narración diciendo aquel día. Pareciese ser que nada extraordinario iba a narrar Marcos. Un día común y corriente. Un día de cotidianidad. Un día donde la vida normal se estaba desarrollando. Un día donde para Jesús y para los discípulos, quienes estaban empeñados en comunicar la verdad del Evangelio, era un día común y corriente. Un día sin mayores contratiempos. Un día común y corriente. Un día cotidiano. Un día donde gente normal, gente común y corriente como Jesús y los discípulos estaban realizando una serie de actividades propias del propósito que ellos tenían de comunicar el Evangelio. Todos nosotros tenemos un día común y corriente. Y todos en la mente pensamos que todos los días pueden ser comunes y corrientes, cotidianos. Levante la mano el que sienta que cuando se despierta por la mañana, ese día se va a ganar la lotería y va a ser un día espectacular. Levanten la mano. Yo espero que no estén comprando la lotería. Yo estaba mirando a ver quién iba a levantar la mano para decirle: ¿cómo es que están comprando la lotería? Yo sé que es posible que usted se despierte en la mañana y cuando digan: hoy me van a pagar todos los biles, todas las tarjetas de crédito. ¿Cuántos se levantan así despertando el día? La verdad es que no es así. Pero tampoco usted se levanta el día diciendo: hoy me va a coger un carro, hoy se me va a caer un avión, hoy se me va a incendiar la casa, hoy me van a echar del trabajo, hoy se me va a morir un familiar, hoy el médico me va a decir que tengo una enfermedad terminal. ¿Cuántos se levantan en el día así? Nada. Escuchen, la verdad es que todos nos levantamos diciendo: hoy es un día normal, común y corriente. Es más, y funcionamos, déjeme decirle, mental, emocional y espiritualmente, funcionamos para tener días que normales. Gente normal que tiene un día normal. Sin embargo, el texto no termina diciendo un día. El texto continúa diciendo: un día cuando cayó la noche, al llegar la noche. Y la verdad es que yo no sé qué interpretación usted da de la noche. Para mí y para muchos, la noche puede ser un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, un tiempo de renovar fuerzas. En la República de Colombia hay un anuncio en la televisión sobre las 9 de la noche en punto. Todas las redes de televisión ponen un anuncio donde dan una instrucción a los padres que sobre las 9 de la noche acuesten a sus niños para que los niños recarguen baterías. Y dan un anuncio donde la batería dice que se va cargando. La noche puede ser símbolo de descanso, de reposo, de renovar fuerzas. Pero para otros,
para otros. Otro símbolo de la noche es que la noche es símbolo de oscuridad. La noche es símbolo de penumbra. La noche es símbolo de inseguridad. La noche es símbolo de confusión. Por ahí hay ¿cómo se llama? Uno de esos dichos populares, que en la noche los gatos son pardos. Es decir, que en la noche, en medio del ambiente de la noche, usted no puede ver con claridad las circunstancias. La noche produce para algunos susto, inseguridad. Es increíble que mucha gente está bien durante el día en su salud y en la noche, donde debiera reposar, le llegan todos los dolores. Le llegan todos los dolores de cabeza. Le llegan todas las crisis. Y hay gente, cuando tiene un dolor, lo que está angustiosamente esperando es que llegue, ¿qué? La noche. Ay, que no llegue la noche, porque esta noche que me va a llegar es una... Y todos, hay gente que vive con un temor a la noche. Pues déjeme decirle, a esta gente común y corriente, a esta gente que pensaban que el día era un día normal, les llegó la noche. Todos vivimos cada día como si la vida fuera simplemente cotidiana. Todos en esa cotidianidad nos embarcamos justamente, qué bueno, cada mañana, y los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo, qué bueno que cuando empezamos cada día y cuando llega la noche, podemos escuchar la voz del Señor que dice: cada día y cada noche pasemos al otro lado. Cada día en la mañana y cada noche, qué bueno aquellos que nos hemos encontrado y nos hemos embarcado con Jesucristo. Esa voz del Señor que nos dice: pasemos al otro lado. Mire, hay mucha gente que vive en el día y vive la noche en esa rutina, pero también en esas angustias. Todos aquellos que hemos encontrado a Jesucristo en nuestro caminar y que hemos sido sensibles a la voz de Él, ¡qué bueno es escuchar la voz! Recuerde que la narración bíblica dice que el que hace la invitación de pasar al otro lado es Jesús. ¡Qué bueno que usted se levante en la mañana! Y cuando se levante en la mañana, usted escuche la voz del Señor y diga: pasemos al otro lado de este día. Y cuando llegue la noche, usted puede escuchar la voz del Señor que le diga: pasemos al otro lado de la noche. Déjeme decirle, eso produce unos sentimientos de seguridad, unos sentimientos de estabilidad, unos sentimientos de esperanza. Y aunque llegue la noche, aunque se esté pasando por la crisis, por el problema, el escuchar la voz del Señor que dice: pasemos al otro lado, nos hace vivir con esperanza. Subraye el texto, ahí en el texto, el pasemos al otro lado. Porque saben, pasemos al otro lado implica un cambio de escenario. Yo no sé, los discípulos estaban cansados, Jesús estaba cansado, y ellos deseaban un cambio de escenario. El pasemos al otro lado implica, o se puede interpretar también como un deseo de cambio de las circunstancias. Es la esperanza de estar y de ser mejor. El pasemos al otro lado es tener en mente la esperanza de una mejor calidad de vida. Escuche esto, hermana y hermana, hermano y hermana, en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu tormenta. Yo no sé cuál sea tu cotidianidad. Yo no sé qué noche te ha llegado. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos embarcado. Pero déjeme decirle, aunque ya nos hayamos embarcado y hayamos escuchado la voz de Dios, ninguno de nosotros estamos exentos de que nos llegue la noche y que nos llegue la tormenta. Aunque Jesús esté embarcado con nosotros. ¿Aló? Ninguno de nosotros estamos exentos. Los discípulos, lea el versículo número 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de manera que ya se hundían, se anegaban. Bueno, a mí me llamó la atención de esto. Hay varias cosas, escuche. El Señor estaba en la barca, los discípulos estaban en la barca y se desata tremenda tempestad. Yo me puse a preguntar, me pregunté, ¿cómo es eso?
de que el Señor, el que creó los cielos y la tierra, aquel que creó el mar y todo lo que en él existe, ¿cómo es que se atrevía a levantarse una tempestad sabiendo que en esa barca iba el creador del universo? Pues déjeme decirle, ninguno estamos exentos de que nos llegue la noche, aunque Jesús esté en nuestra barca. Ninguno estamos exentos que nos llegue la más terrible tormenta y tempestad en nuestra vida, aunque Jesús esté en nuestra barca. Sin embargo, hace una diferencia el hecho de que Jesús esté en nuestra barca. Bendito el Señor. Qué bueno haber recibido la voz del que, aunque aparentemente esté dormido, ha dado promesa: pasemos al otro lado. Bendito el Señor. La narración bíblica dice que se levantó gran tempestad de viento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos embarcado con el Señor y vivimos la cotidianidad y vivimos la noche? Pero aún en medio de esa cotidianidad, y aunque nos hemos tomado de la mano de Jesús, ¿a cuántos de nosotros nos ha llegado la noche a nuestras vidas? Nos ha llegado la oscuridad, nos ha llegado la confusión. A muchos nos ha llegado la frustración de no entender lo que está pasando. ¿Sabe que es una de las cosas de la noche? A veces uno no ve claramente qué es lo que está pasando. Aunque el Señor está con nosotros, ¿cuántos de nosotros a veces no entendemos lo que está pasando en la vida? Nos ha llegado una gran calamidad, nos ha llegado una gran pérdida, nos ha llegado una gran enfermedad, una gran desilusión, un gran dolor, una gran circunstancia, un gran conflicto, una gran tempestad. Levanten la mano todos los que hemos estado con Jesús y hemos pasado por ahí. Me acuerdo del corito que me enseñaron en la escuela bíblica que decía: con Cristo en mi barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barca todo marcha feliz, el tiempo pasará. ¿Qué quiere decir eso? Mire, escuchen. Qué bueno que Cristo esté en tu barca. Pero eso no nos hace exentos. Escuche, y hablo esto porque por ahí está la teología de la prosperidad, que creen que todos los que hemos aceptado a Cristo no nos podemos enfermar, no pasamos por crisis económicas, no tenemos problemas con el esposo y con la esposa y con los hijos. Déjeme decirle, aunque Cristo está en nuestra barca, no somos ángeles, somos gente de carne y hueso, que nos enfermamos, que somos frágiles. Pero qué bueno que en esa fragilidad, qué bueno que en esa fragilidad podamos ser sensibles a la voz de aquel que nos ha dicho, aún en medio de la tormenta, en medio de la fragilidad, en medio de la escasez, pasemos al otro lado. El asunto es que a veces esa voz y las circunstancias hacen acallar esa voz. Y sentimos de pronto como los discípulos, dice el versículo 37, que ellos sentían que ya se iban a hundir, a hundir. De tal manera que ya casi se anegaban. ¿Cuántas de nuestras circunstancias, de una enfermedad, de un dolor tan fuerte, tan significativos, parecieran que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra economía se va a hundir? Muchos de nosotros cristianos vivimos la vida cristiana hundidos emocionalmente, hundidos físicamente, hundidos espiritualmente, muchos con un desgaste. Y escuchen, Jesús está en la barca, sí, pero muchos luchando con la tormenta. Jesús está en la barca, sí, pero muchos angustiados, no viendo claro, con un desgaste, escuche, y tratando de resolver a nuestra manera. Los que iban en esa barca no eran inexpertos, naturaleza, y muchos de ellos eran pescadores, sabían cómo bregar en una tormenta, sabían cómo bregar en medio de la tempestad. Me imagino que utilizaron todos los recursos posibles para estabilizar la nave. Sin embargo, con todo y eso, se sentían que se iban a hundir. Estoy hablando a gente que de pronto por años y años están en la iglesia,
o gente que viene a la iglesia y que siente que aunque esté en la iglesia y aunque Cristo está en su barca, siente que se van a hundir. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Qué bueno que el salmista pasó por ahí. Y el salmista dijo: cuando pase por el valle de la sombra y de la muerte, qué bueno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden nuevas fuerzas. Bendito el Señor. No somos exentos de pasar por el valle de la sombra y de la muerte, del problema, de la crisis. El asunto es que qué bueno que Cristo, bueno, y estoy hablando para gente de los que sabemos que Cristo está en el barco. Imagínense los que Cristo no están en el barco. El asunto es más grave. Porque mire, el texto bíblico dice que Jesús estaba en el barco. Estaba dormido. Muchos interpretan el texto y dicen: no, Jesús estaba haciendo el dormido. No, escuche, estaba dormido. Y estaba bien dormido. ¿Aló? Estaba dormido. Pero estudiando el texto encontré algo interesante. ¿Sabe dónde estaba? Y me gusta que Marcos lo menciona en detalle. ¿Sabe dónde estaba dormido Jesús? En la popa. Dice la narración bíblica que estaba dormido en la popa del barco. Entonces tuve que estudiar cómo son las partes de un barco. Y resulta que hay dos partes grandes o dos partes centrales en un barco: la popa y la proa. La popa, escuche, la popa es la parte delantera del barco. La proa es la parte trasera, la parte final del barco. El texto bíblico dice que Jesús estaba sentado ¿dónde? Estaba dormido ¿dónde? En la popa. ¿Estaba dónde? Adelante, en la parte delantera. En la parte delantera de los barcos, por lo general, es donde se colocan los instrumentos de control del barco. Déjeme decirle, aunque él aparentemente está dormido, él sigue en control del barco. Él sigue en control del barco. Y aunque se levante la tormenta y la tempestad, él sigue en control. Bendito el Señor. Qué bueno que él no se fue a dormir a la proa. Bendito el Señor. Él sigue el control. La popa es el lugar del barco donde se tienen los controles. Es la parte delantera de la embarcación. No importa la tormenta que venga, no importa la crisis que venga, no importa la depresión que venga, Jesucristo sigue en control. Bendito el Señor. Ahora, el texto bíblico dice que él estaba dormido. Hay circunstancias de oscuridad y tormenta que irrumpen violentamente y sorpresivamente en nuestra cotidianidad. Permítame hasta este momento hacer 2 o 3 aplicaciones intermedias. Mire, la verdad es que hay circunstancias de oscuridad y de tormenta que de manera violenta y sorpresiva irrumpen nuestra cotidianidad. Me imagino que muchos de nosotros en un día cotidiano recibimos una mala noticia de la muerte de un ser querido. En el día de ayer me encontraba en la asamblea, en plena reunión, y recibí una llamada telefónica. Cuando recibí la llamada telefónica, me sorprendí porque al otro lado de la línea alguien me dice: Pastor Dávila, ¿cómo está usted? Me imagino que esa persona no sabía que yo estaba en una reunión. Yo alcancé a escuchar y dije: permíteme un momentico, ya le atiendo. Así que salí de la reunión y lo atendí. Y yo no escuchaba, la voz no me era familiar. Y me llama por el otro lado de la línea el hermano Gamaliel, un líder reconocido de esta ciudad, que por muchos años el pastor Gamaliel, ¿cómo es el apellido de él? Ayala, Gamaliel Ayala, me llama ayer. Y me dice: Pastor, esta mañana nos levantamos normalmente. La llamada fue como sobre las 11 o 12 de la mañana. Y hemos recibido la noticia que mi madre acaba de fallecer. Así que me estaba invitando para poder compartir en el funeral que será en la Metropolitana el próximo martes sobre las 11 de la mañana, y quiere que esté compartiendo la palabra del Señor en un servicio que esté allí. Pero yo estaba pensando, mire, ¿cuántos de nosotros nos levantamos y en la vida cotidiana
en la mañana. No sabemos si una tormenta va a irrumpir violentamente en nuestra cotidianidad. Si la noche nos va a llegar. A muchos de nosotros, escuche, a muchos de nosotros esa realidad nos ha llegado. Y a muchos de nosotros no nos hemos podido recuperar de esa noticia, de esa pérdida, de esa circunstancia que de alguna manera ha empezado a afectar la calidad de vida de todos los días. Escuche, si usted no supera la oscuridad, si usted no supera la noche, si no supera la tormenta, la calidad de vida empieza a deteriorarse. El significado de la vida ahora va a ser, en lugar de poder proyectarse, va a ser de sobrevivir. Pero qué bueno que en esta mañana está aquí, por hombre y mujer de Dios que usted sea, en esta mañana está aquí el dueño de las tormentas, aquel que tiene el control sobre la noche, aquel que no importa la tormenta o lo oscura que sea la circunstancia, está aquí ¿para qué? Para estar teniendo el control. Él sigue en la popa. Permítame aclarar algo de esto en cuanto a que él estaba dormido. Sí, estaba dormido. Y bien dormido. Hay circunstancias que a veces el Señor permite que pasen en nuestra vida, escuche, y que las utiliza siempre para beneficio nuestro. Ustedes se acuerdan que hubo un hombre que Jesús amaba profundamente, un amigo de Jesús. Y este muchacho se murió. Las dos hermanas salieron corriendo y le dijeron a Jesús: oiga Jesús, amigo nuestro, si tú hubieses estado aquí, de seguro que mi hermano no hubiese muerto. Jesús mira a aquella mujer y le dice: tu hermano resucitará. Escuche, esa noche pasará, esa tormenta pasará, esa circunstancia pasará en el nombre del Señor. Y la narración bíblica continúa diciendo que cuando Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro, la oración que hizo es: Padre, escúchame y obra, porque esta muerte es para la gloria de tu nombre. Y le dijo a Lázaro: Lázaro, sal de la oscuridad. Lázaro, ven fuera. Pues en esta mañana yo te quiero decir, aunque aparentemente él está dormido, él sigue en control, está en la popa, bendito el Señor. Y aunque la circunstancia tuya es real, porque es real, esta tormentica no fue que se le inventaron, ellos casi que se hundían, y eso que él estaba dormido, pero sigue en control. Aunque él esté dormido, sigue siendo Dios. Te dirá, se queda que él no se duerme. Estamos hablando de Jesucristo y estamos viendo la parte humana. Él se durmió, pero no dejó de ser Dios, no dejó de tener el control. La aparente indiferencia y la falta de atención de Dios, el desentendimiento y la insensibilidad aparente de Dios. Una de las cosas que más nos aterra es el silencio de Dios. Pero aunque Dios permanezca en silencio, Dios sigue siendo Dios. Bendito el Señor. Uno quisiera decirle al Señor: Señor, haga algo, muévete, háblame. Hay momentos donde el silencio de Dios, el Señor lo utilizará para aquilatar. Aquilatar es fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra fe. Porque ¿sabe qué? En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, aunque aparentemente esté en silencio, Él sigue siendo poderoso. Él sigue siendo soberano. ¿Sabe qué? A Él nuestras tormentas no lo asustan. Dios no pierde el control. Dios no se afana. ¡Ay! No. Dios está en control y es paciente, amoroso. Y escuche, Él sabe cómo llegar y cuándo llegar en el momento justo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde.
que Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Son muchas las circunstancias por las cuales cuando ya sentíamos que nos íbamos a hundir, el Señor nos levantó. Cuando sentíamos que la noche era oscura, Él apareció en nuestras vidas y nos dio un nuevo rumbo. Bendito el Señor que está en la popa y sigue siendo el Señor. Lo que la palabra del Señor nos dice en esta mañana es que no seamos superhombres y supermujeres, creyendo que no vamos a pasar por la noche o la tormenta, pero que mantengamos la confianza del que está en control, de aquel que nos ha dicho, pasemos al otro lado. Bendito el Señor. Ahora déjeme decirle, Él está en control y va a hacer por nosotros. El texto, el versículo número 39, dice que Él no se quedó dormido. Dice que se levantó. Y eso a mí me anima, ¿sabe por qué? Porque Él siempre está dispuesto para ayudarnos. Él no se va de nuestras tormentas. Él está con nosotros en medio de la tormenta. Está en medio de nuestro dolor. Escuche, aunque tú no percibas que Él está. Bendito el Señor. Aunque tú no percibas que Él está, aunque tu tristeza no te deje ver que Él está, Él no se va de ahí. Él está ahí contigo. Bendito el Señor. No creas que Él te ha abandonado. Él no se bajó del barco. Él está ahí. Qué bueno que nuestro Padre no es un mal Padre que nos deja por abandono. Él tiene cuidado de nosotros. Se levanta y dice, calla, enmudece. Qué bueno que los discípulos corrieron al lugar indicado, al soberano, aquel que le podía decir al mar y al viento, y en medio de la tormenta dice que se hizo gran bonanza. No hay otro que tenga tal poder y autoridad. En esta noche, en esta mañana, el Señor te está acompañando en tu tormenta. Te está acompañando al pasar ese trago amargo que estás pasando. Y en esta mañana Él está aquí para decirte, yo te he dicho que pasemos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. Porque Él tiene poder para callar esa tormenta. Él tiene poder para acompañarte en medio de ese momento de circunstancia y de oscuridad. Él tiene poder para mantener el control de lo que nosotros ya hemos perdido, el control. Él es todopoderoso. Él está aquí. Y yo no sé cuál sea tu tormenta ni tu noche, pero déjame decirte que Él está aquí para procurar en nuestra vida una sanidad total. Dice que hubo gran bonanza. Eso se llama paz, tranquilidad. Oh, pasó la tormenta. Dice que cesó el viento. Dice el versículo 35. Lea el versículo 35. Perdón, versículo 36. Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Yo le quiero animar a lo siguiente. Por ahí hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No se agarre de ahí, ¿sabe qué? Agárrese del que lo puede acompañar en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la circunstancia, y que le puede decir en esta mañana, pasemos al otro lado, bendito el Señor. Porque su intervención siempre será poderosa. Su intervención siempre traerá beneficios buenos, y gran bonanza. Repitan conmigo la palabra bonanza. Si usted dice bonanza chiquito, eso es bonanza chiquita. Diga bonanza, bendición, eso, bonanza, bendición. Escuche, en medio de la tormenta habrá paz, gozo, esperanza. Bendito el Señor. Gracias, Señor, aleluya.
Y déjeme decirle, finalmente, habrá un cambio de escenario. Él producirá gran bonanza, garantía de sanidad integral. Esa gran bonanza finalmente produce dos cosas. Me parece que los discípulos, después de la experiencia de la tormenta, no fueron los mismos. Ahora conocían a aquel que calma los mares. Ahora conocían a aquel que calma la tormenta. Aquel que en medio de la noche los había acompañado. Déjeme decirle, en el nombre del Señor, si tú te agarras de la mano de aquel que te dice pasemos al otro lado, cuando pases al otro lado estarás capacitado, bendito el Señor, estarás capacitado para entender que Él sigue en control y tu fe será afirmada, bendito el Señor, a través de esa experiencia dolorosa y crítica. Pero termino la historia en esta mañana con lo siguiente, ¿sabe? Uno dice, wow, llegaron al otro lado. Ay, encontraron la paz. Déjeme decirle que apenas pisaron tierra al otro lado. Si usted sigue leyendo el texto bíblico, si usted sigue leyendo la narración bíblica, apenas llegaron al otro lado, dice la narración, que se encontraron con un tremendo endemoniado, que lo ataban con cadenas a los sepulcros y que era terrible. Dice la narración bíblica que los hombres fuertes no podían contener a aquel hombre endemoniado y vivía en el cementerio. Era un engendro del diablo. La narración bíblica dice que cuando aquel hombre vio a Jesús, los demonios le dijeron, Señor, permítenos ir a ese hato de cerdos. ¿Cómo te llamas? Legión. Legión era como 1000 demonios. Y aquellos discípulos que habían acabado de tener esa experiencia con el Dios Todopoderoso, se enfrentaron a esa realidad de poder decirle al diablo, tú no estás en control, yo conozco al que está en control, yo conozco al que me acompaña en medio de mis crisis, de mis dolores. Y esa circunstancia difícil servirá para que tú enseñes y ayudes a otros cuando estén pasando por el valle de la sombra, de la oscuridad y la tormenta. Porque en esta mañana no somos sensibles a la voz del Señor que nos dice pasemos al otro lado. Y quiero hacer dos llamados en el nombre del Señor. Gloria al Señor. El primer llamado, todos aquellos que estemos necesitando escuchar de nuevo esa dulce y tierna voz del Señor. Pasemos al otro lado. Él está aquí para abrazarnos en el nombre del Señor. Por un momentito inclinemos nuestro rostro en el nombre del Señor.